El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Cuando Cristo viene en camino a Saulo, le cambia esos pensamientos y le dice: mira, yo soy al que tú persigues, me vas a conocer, me vas a servir y ahora vas a llevar mi mensaje, sabiendo que todo lo que Gamaliel te enseñó hablaba de mí. Y es por eso que el apóstol Pablo nos da una revelación más profunda acerca del Cristo que conoció en la ley, pero que ahora se hizo evidente en su vida. ¿Cristo es real para ti? ¿O Cristo es más que una lectura de la Biblia de media hora, de 10 minutos y con eso basta? Cristo es más allá. Por eso yo te reto hoy a que tú le digas a ese mismo Dios que se encontró Saulo de Tarso y le digas: Dios, si tú eres real, también revélate a mí, también manifiéstate a mí, que yo pueda conocerte, porque me hablan de que tú vienes por segunda vez. Parece un cuento de hadas, parece una historieta, pero todo eso aparece en tu mente cuando le das libre albedrío a tu mente. Así que ten cuidado con lo que tú estás oyendo acerca de Dios. Su identidad religiosa era fariseo. Hechos 23:6. Dice la Biblia en lenguaje sencillo: cuando Pablo vio que algunos de los judíos de la junta eran saduceos y que otros eran fariseos, dijo en voz alta: amigos israelitas, yo soy fariseo y muchos en mi familia también lo han sido. ¿Por qué se me juzga? Porque creo que los muertos puedan volver a vivir. Era absurdo lo que el apóstol Pablo enseñaba, porque conocedor de la ley, alumno de Gamaliel, perseguidor de la iglesia, perteneciente a una secta grande, importante, ahora habla de que Jesucristo ha resucitado y que a través de esa muerte, pero la resurrección, hacía que la gente volviera nuevamente a entrar en amistad con Dios. Y empezaron los estudiosos de la Biblia. Hay muchos que estudian la palabra solamente para crear polémica. Y solamente les fascina buscar el protagonismo con la polémica. Que si Dios permite, que si Dios, preocúpate por tu salvación. Porque es que en el infierno ni tus ideales ni tus posiciones para lograr reconocimiento en el Face te van a salvar. Es la obra de Cristo. Por eso él dijo, cuando vio aquellas corrientes, dijo: pues yo también soy fariseo. Y los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Pues está presentando al Cristo que no está en la tumba. Porque hasta el día de hoy en su tumba hay una inscripción que dice: no está aquí, ha resucitado. Y ese era el que estaba presentando el apóstol Pablo. Luego vemos nosotros que él tuvo un encuentro con el Señor cuando iba persiguiendo a aquellos que no compartían su misma ideología. Y es que eso sí es algo neurálgico hoy en día. Uno luchar contra alguien que no comparte su misma ideología, sabiendo que todas las ideologías en la Escritura mueren y Cristo es el que toma valor. ¿Por qué? Mire lo que dice Hechos 9:20. Hechos 9:20. Dice la Escritura, nueva traducción viviente. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: este es el verdadero Hijo de Dios. ¿Cuándo fue que Pablo o Saulo comenzó a decir: él es verdaderamente el Hijo de Dios? Cuando tuvo un encuentro con él. Cuando conoció al que perseguía. Cuando conoció a aquel
que buscaba para matar, pero se le atravesó en su camino y hoy en día habla de él. Lo buscaron luego sus amigos o el pueblo judío o sus hermanos, no en carne pero en sangre, para matarlo. Porque se dieron cuenta que el que perseguía ahora es un perseguido. ¿Por causa de quién? De Jesús de Nazaret. Algo tenía que haber en él. Hechos 9, 23 y 25. Leámoslo. Hechos 9, 23 y 25. Y aquí vas a entender una verdad que Dios te quiere enseñar. A veces cuando tú te conviertes al Señor, tu familia te empieza a hacer la guerra. Tus amigos te empiezan a hacer la guerra. Quizás aquellos que eran de alguna secta te hacen la guerra. Pero es que eso lo usa Satanás como vieja artimaña y viejo truco para desviarte de la fe. Y eso fue lo que trató de hacer con el apóstol. Pero él sabía a quién había recibido y él supo con quién se encontró. Hechos 9:23 dice: poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo. Pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche, algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura de la muralla que había en aquella ciudad. Y es que 2 Corintios 11, 32 y 33, el apóstol vuelve y nos dice lo sucedido en aquel tiempo. Dice la escritura: cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardia en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en una canasta por una ventana en el muro de la ciudad para que yo escapara de él. Así que ten cuidado. A veces nos persiguen cuando quizás hemos cometido un error en la vida, pero la gracia de Dios se nos ha aparecido al camino. Hemos conocido al Señor y hoy en día predicamos su palabra. Porque Jesús lo dijo muy claramente en Mateo 13, versículo 57. Mateo 13, 57 dice el Señor que se sentía profundamente ofendido y se negaron a creer en él. Y Jesús dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Hay gente que no cree en nosotros. Hay gente que no va a creer en ti. Pero ¿qué hay dentro de ti que te impulsa a creer en que Dios es poderoso? Porque el que te llamó es poderoso para respaldarte, es poderoso para bendecirte y es poderoso para utilizarte. Pero a veces es necesario que aprendamos a través de la lucha, a través de la prueba, a través de la dificultad. Un guerrero se forma en la guerra. Quizás en el ensayo no, pero ya estando en su actividad es donde se logra el conocimiento. Muchos estudiantes adquieren mucho conocimiento, pero no lo practican. Y si no lo practican, no adquieren experiencia. Una vez el apóstol Saulo recibe a Jesucristo, se va 3 años a Arabia, Nabatea, al sur del Mar Muerto. Gálatas 1, 17, 18 lo dice. Gálatas 1, 17, 18. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Así que ese apóstol no inmediatamente recibió a Cristo, fue a buscar
el favor de los otros apóstoles? ¿O fue a buscar la aprobación de los demás? No. Él sabía quién le había llamado. Y si él sabía quién le había llamado, ese que le había llamado respaldaría su llamado. Así que 3 años sale, y en esos 3 años está allí. Pasan los 3 años y vuelve y conoce al apóstol Pedro, aquel discípulo que daba palabra y que en su primera predicación llegaron más de 3,000 personas a los pies del Señor. Aquel hombre que fue tan poderoso su encuentro, que cuando él pasaba, su sombra, hacía que los demás fueran sanos. Y lo conoció. El apóstol recibió su revelación de manos ¿de quién? ¿De quién recibió el apóstol Pablo su revelación? ¿O Romanos, quién se lo dio? Porque hoy en día uno escucha a mucha gente con nobles ideales y tienen que desmeritar a alguien para ellos surgir, y saca de las personas emociones, sentimientos que lo empiezan a subir, pero sus bases son ellos. Cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad sobre el ministerio, esas bases de emociones y de sentimientos te destruirán, porque tú no estás predicando y fundamentando tu ministerio sobre la roca que es Cristo. A él, ¿quién le dio esa interpretación? Gamaliel. Gamaliel le dio un conocimiento, pero Cristo mismo fue quien se reveló a su vida, y le era fácil al apóstol Pablo asimilar lo que Cristo le revelaba con el conocimiento que había recibido. Por eso ten cuidado cuando tú escuches a alguien. Siempre su palabra debe estar basada sobre la Biblia y no sobre su conocimiento. ¿Qué saco yo 1 hora distrayéndote? ¿Qué saco yo 1 hora emocionándote tus sentimientos? Pero la palabra de Dios no sale por ningún lado. Gálatas 1, 11 y 12. Abra su Biblia en Gálatas. Gálatas capítulo 11. Versículo 11, capítulo 1, versículo 11 de Gálatas. Leámoslo así de la palabra de Dios. Amados, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple racionamiento humano. No recibí ni mensaje de ninguna fuente humana, ni de nadie me lo haya enseñado. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. ¿Quién fue el que se reveló y le reveló al apóstol Pablo todo lo que hoy usted y yo vamos a estudiar y a leer? Jesucristo. Así que Romanos es la doctrina de la iglesia dada al apóstol, ¿por quién? Por Jesucristo. Por ello ten cuidado, porque ya se cerró la escritura, ya se cerró la revelación de lo que era Cristo para nosotros. Ya no necesitamos que se nos revelen cosas más, como mucha gente se para y dice, anote la revelación que Dios me está dando. Amiguito, ya eso se cerró. Usted lo que tiene que explicar es lo que Dios ya reveló. ¿Qué? Su palabra. Usted no puede salir con otra revelación, porque ya fue revelado. ¿Qué más queremos saber de Jesucristo? Acerca de nuestra salvación, acerca de nuestra manera de conducirnos. Ten cuidado. Por eso escucha y escudriña tú la palabra de Dios. Porque mucha gente prefiere oír fábulas humanas, historietas, cuentos, y no entender la palabra de Dios. Así que vamos a estudiar Romanos, todo Romanos, la carta, para saber nosotros qué es lo que Dios quiere revelarte a ti. Esta carta fue escrita, algunos dicen en el 56, otros en el 57, otros en el 58 después de Cristo. Esta carta
Fue escrita desde Corinto, como lo podemos ver en Romanos 16:1. Y fue esta carta encargada a la hermana Febe que la llevara a la iglesia de Roma. Leamos Romanos capítulo 16, versículo 1. Dice la escritura: tengo muchas cosas buenas que decir acerca de Febe. Ella es una cristiana muy activa en la iglesia de Puerto Cencreas. ¿En la iglesia de dónde? De Puerto Cencreas. A esta hermana se le dio la responsabilidad de llevar la carta a los romanos. Vea lo que dice el versículo número 2 del capítulo 16. Y ella ha entregado su vida al servicio del Señor Jesucristo. Recíbanla bien, como deben recibir a todos los que pertenecen a la gran familia de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha ayudado a muchos y a mí también. Así que desvirtuar el ministerio de una mujer es de necios. Es de necios. Porque aquí vemos que una mujer estaba prestando el servicio al apóstol Pablo. Cuando viene Jesucristo, el velo del atrio es partido en dos. Se abre tanto la comunión del hombre y la mujer en servicio a Dios. Por eso vemos nosotros que muchas mujeres en Hechos de los Apóstoles hicieron historia. Y una de ellas es la hermana Febe, encargada de llevar la carta. ¿La carta qué? Pues una carta que era dirigida a la iglesia de Roma. Romanos 1:7, ¿qué dice la escritura? Romanos 1:7. Esta carta la escribo para toda la gente de Roma, que Dios ama y ha llamado para ser su pueblo santo. Que la paz y el generoso amor de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. Así que, vuelvo y te digo, hablar y hacer cosas en contra de algo que no conozco, cállate y ten cuidado. Damos gloria a Dios, estamos haciendo la introducción hoy a la carta de los romanos. Espero que esta carta que vamos a empezar a estudiar sea de gran bendición para tu vida. A mí me gusta de verdad predicarles a ustedes la palabra. No lo hago por recibir dinero. Le doy gracias a Dios por permitirnos una empresa. Le doy gracias a Dios por permitirme una esposa trabajadora, que permite que yo pueda hacer el trabajo ministerial y ella trabajar. También yo trabajo. Así que nuestro único propósito es enseñarte a ti la palabra de Dios y hacerlo con nuestros recursos. Sabemos que tú debes apoyar la obra. Sabemos que Dios necesita que el ministro viva también del evangelio, pero no queremos ser carga para nadie. Por eso no tenemos ningún interés económico en presentarte a ti la palabra de Dios. Y espero que me acompañes en este estudio. Espero que me acompañes a lo largo de la carta a los romanos, porque si Dios lo permite, el martes empezaremos a estudiar qué es un apóstol. Porque el apóstol Pablo reconoce su autoría, pero deja en claro los rasgos que deben hoy en día enmarcar a todo creyente. Rasgos que deben enmarcar a todo creyente. ¿Cuáles son? 1. Siervo de Cristo. Él se presenta como un siervo de Cristo Jesús.
No el siervo que usted y yo conocemos, que lava, que limpia, que está detrás del pastor. Sí, pastor. No, de aquellos que a veces el diablo usa para subir el eco de la gente. No, esos no son. Ese no es el siervo. Segundo, su llamado. ¿Cuál fue su llamado? El apostolado. ¿Pero por qué debía ser apóstol? Porque los apóstoles eran 12. Y a esos 12 se les dio la consigna de llevar el evangelio de Jesús a las demás personas. ¿Por qué apóstoles? Porque en Apocalipsis dice que habrán 12 puertas, 12 columnas, unas son ancianos, otros son los apóstoles. Vemos nosotros que de esos 12 apóstoles, uno entregó al maestro. Entonces su lugar y su puesto debía ser ocupado por alguien. Algunos dicen que los apóstoles se apresuraron en llamar a Matías, al que habían elegido como reemplazo de Judas. Algunos dicen que se apresuró. De hecho, Matías no escribió nada. Fue el apóstol Pablo. Así que él tenía claro su llamado al apostolado. Y en tercer lugar, su ministerio. ¿Cuál era su ministerio? Anunciar a todos las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál debe ser tu propósito? Anunciar tú las buenas nuevas de salvación. Pero no solo con la boquita, sino también con tu actuar. Es más importante que tu actuar hable y no tus palabras. Vamos a estudiarlo, así que le invito, no se vaya, no se pierda. Ese es nuestro propósito. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.